Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Curious Kitsune 654 de fanfiction. Capítulo 9. El examen de la marmota. Capítulo 9. Por Leonard III Naruto estaba bloqueado. Necesitaba mucho control adicional de chakra para poder acceder a maestros con otras habilidades, y obtener algo de utilidad de las cosas médicas que ya había estudiado, y con suerte salvar la vida inútil de Sasuke en el bosque de la muerte para que todos pudieran seguir adelante. No sabía sobre la cosa del amor, solo sabía que sus intentos de curar a Sasuke nunca habían ayudado todavía, y pensó que más habilidad importaría. Y para eso necesitaba un mejor control de los chakras, como siempre. El problema con eso era que la única persona que le enseñaría algo de control era Ebisu, y ya había recibido un pergamino para estudiar del Jonin especial. El genin sabía por experiencia que a menos que pudiera arrojárselo directamente al chico, diciendo que ya lo había leído, y luego lo había dominado, no recibiría más instrucciones del hombre. Así que su estudio de ese pergamino tuvo una mayor prioridad. Veamos, reflexionó mientras masticaba un lagarto frito en el bosque, el mismo lugar donde se encontraría con Tenten por la mañana. Era un buen lugar, ya que podía estudiar hasta que se cayera de la fatiga y luego despertarse a tiempo con un amigo. Tampoco tenía mucho presupuesto para alimentos, por lo que a medida que aumentaba su habilidad en la cocina, salía al bosque que rodeaba Konoha y buscaba algunas hierbas y animales para preparar, ya que eso le ahorraba dinero para otras cosas y era menos aburrido que todavía. Otra comida de ramen instantáneo. Sí, le había encantado el ramen, pero la variedad era el condimento de la vida y ahora no lo estaba obteniendo de ninguna de las formas habituales, por lo que había diversificado su dieta. Hasta ahora había comido conejos, ciervos, alces y ardillas, y estaba comenzando con algunos de los animales de caza menos tradicionales, como el oso y, hoy en día, las lagartijas. Las comidas que pudo preparar, así como las verduras que pudo encontrar, aumentaron constantemente en complejidad, calidad y sabor. Hasta ahora, solo había muerto un par de veces por comer el hongo o la planta equivocados, y estaba mejorando para detectar las variedades peligrosas. Ese pergamino que Ebisu le había dado era un tratado bastante erudito que solo tenía 5 elementos descritos, aunque sabía que había 2 más. Tierra, fuego, rayo, agua y viento, y había visto a Aku usando hielo, mientras que las historias del primero, todos los Hokage lo tenían usando madera. De todos ellos, solo 4 eran utilizables por todos. El pergamino decía que la mayoría de la gente podía usar los rayos, pero no todos, y él ya sabía que se necesitaba un linaje especial para usar los otros 2. El pergamino luego señaló que cada aldea interpretó los elementos básicos de manera diferente en cuanto a cuál era superior. Eso era natural, supuso, ya que todos provenían de diferentes países con diferentes especialidades, y los secretos que habían revelado después de usarlos durante tanto tiempo podrían mejorarlos hasta el punto de incluso revertir sus cualidades naturales para hacerlos fuertes incluso. Contra aquellos contra los que, naturalmente, era bastante débil. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía había ciertas cosas que ciertos elementos siempre hacían mejor que otros. El fuego y el viento se prestaban más naturalmente a la ofensiva que a la defensa. Era cierto que podían usarse a la defensiva, pero era más difícil. Lo mismo sucedió a la inversa con tierra y agua, ya que cada uno se usaba mucho más fácilmente en medidas defensivas que ofensivas. Por supuesto, la gente no siempre hacía lo que era fácil. Al ser ninjas, a menudo hacían todo lo contrario de lo que era fácil para lograr lo inesperado. Lightning era casi como un cruce entre fuego y viento, ya que tenía sus fortalezas y debilidades agregadas una encima de la otra. Eso lo hizo muy fácil de usar con fines ofensivos, e igualmente difícil de usar a la defensiva, excepto por el tipo de defensa mata a mi enemigo antes de que me mate a mí. Al verlo como un elemento combinado como ese, también fue fácil ver por qué no todos tenían la capacidad de usarlo. Los otros 2 elementos combinados que conocía eran linajes. Quizás el uso de Lightning también lo fue. Uno que se desarrolló hace tanto tiempo que se había extendido a casi todo el mundo, quizás incluso antes de que se dieran cuenta de para qué se podía usar. Bueno, no es que importara de todos modos. El pergamino también advirtió que se debía desarrollar una afinidad elemental. Y, bueno, en lugar del significado que el autor había querido posiblemente de lo que sea que tengas, tendrías que trabajar para aumentarlo. Para el chico que lo estaba leyendo, eso significaba una afinidad elemental, fue algo que tú creaste. Y, bueno, si estuvieras creando uno, ¿por qué no todos? Fue solo cuestión de tiempo y motivación para practicar, ¿verdad? Y ambos de los que tenía en abundancia. Se sentó y comenzó a estudiar los distintos ejercicios.
Para practicar la tierra, tomaste una hoja y comenzaste a infundirla con tu chakra, con la esperanza de secarla para que se endureciera y adquiriera una consistencia similar a la tierra para convertirla eventualmente en polvo. Para el fuego hiciste lo mismo pero trataste de quemarlo. Para el lightning, lo mismo, pero trataste de arrugarlo. Agua, humedezca y enrolle para cortarlo. Todos sonaban bastante simples. Naruto se encogió de hombros y decidió: voy a aprenderlos todos de todos modos. Bien, podría ir en orden alfabético. Empecemos con la tierra. Y gracias, damas y caballeros. Naruto gritó a través de su micrófono a una audiencia del estadio que consistía en miles de copias exactas de él, algunas mujeres, todas animando y pisoteando las gradas que también había creado alrededor del claro en el bosque donde Sasuke y Gaara estaban a punto de pelear. Y bienvenidos al Celebrity Deathmatch de esta noche. Los clones rugieron en aprobación, ahogando todos los demás ruidos. En esta esquina, saludó a los hermanos Sand, quienes parecían más que un poco alarmados al verse repentinamente rodeados por aproximadamente 4000 clones de sombras en los asientos del estadio que habían aparecido misteriosamente de la nada. Gaara del desierto. Una oleada de vítores vino de la multitud. Y en esta esquina, saludó a su propio equipo, donde Sasuke lucía completamente disgustado con él. El asombroso. El estupendo. El colosal. Se inclinó para hablar con otro de sus clones, este con un uniforme de director de escena. Oye, ¿a qué te refieres con que Orochimaru no se presentará? ¿Usar el sustituto? ¿Ese chico Uchiha? De ninguna manera. Él nunca duraría 10 segundos contra ese tipo de Sand. Quiero decir que estamos hablando de Gaara aquí. El campeón invicto de la aldea. Asesino de miles, ganador de más de 100 combates de asesinatos privados. El Uchiha ni siquiera ha matado un insecto. Sería una masacre total enviarlo contra ese asesino entrenado. Hacerlo de todos modos. Bueno, está bien, pero tú tienes que cambiar todas mis apuestas, todo en Gaara para ganar. Está bien. Se volvió hacia la audiencia del estudio, terminó con su conversación privada que todos habían escuchado. ¿Dónde estábamos ahora? Oh, ¿sí? Ahora, representando a Konoha. El único, el increíble ego caminante, la princesa bonita y querida del círculo pedófilo del país del fuego, el Dweemeister. Abucheos y abucheos igualmente fuertes de los clones respondieron a este pronunciamiento. Hombre, eso es duro, susurró Kiba al resto del equipo 8 donde se habían escondido en el bosque, atraídos por el ruido. Gaara. Gaara. Él es nuestro hombre. No puede hacerlo, nadie puede. Gritó toda una línea de porristas musculosos Naruto-chan, rebotando alrededor de pompones temblorosos. Sasuke estaba apretando los nudillos de sus dedos juntos. Iba a matarlo. La droga iba a morir. ¿Cómo se atreve a burlarse de él así antes de una pelea importante? El ganador de la pelea de esta noche, anunció Naruto. Pasa a la final para tener la oportunidad de obtener el codiciado grado de Chunin. Un rugido de aprobación de la audiencia de Narutos. Y para el perdedor, continuó, una vez que el volumen había bajado a un nivel más soportable, un premio de consolación. El hecho de que ya no tendrán que aguantar más los lloriqueos de Sakura, ya que afortunadamente estarán muertos. Él no solo dijo eso, ¿verdad? Ino murmuró con asombro, donde su propio equipo se escondía en el bosque con vistas a esto. Cacahuetes, palomitas de maíz, galletas saladas, los clones de Naruto disfrazados de vendedores de bocadillos recorrían los pasillos y visitaban las docenas de equipos ocultos escondidos en los bosques circundantes. Choji compró una serie de bocadillos mientras tenía la oportunidad, lo que hizo que Ino dejara caer su rostro entre sus manos con disgusto. Lo siento, señorita, uno de los clones del vendedor informó a Anko, donde ella también estaba pasando por alto esto, habiendo escuchado el ruido. Pero voy a tener que ver una identificación. No me parece que tengas más de 18 años. Al ver que no era nada grave, detuvo a un vendedor para preguntarle sobre un saque. Sacando una billetera de quién sabe dónde, le mostró su tarjeta de identificación Nin Nin y recogió su botella. Y se van. El locutor Naruto gritó de repente. El Uchiha lidera con una mirada a la izquierda. Una mueca a la derecha. Oh. Es brutal. Pero Gaara se mantiene tranquilo frente a esta feroz desaprobación. Eso fue todo. Sasuke decidió. La droga iba a morir. No había nada que pudiera salvarlo de su ira después de que terminara con esto. Viviría lo suficiente para llevar al equipo a la torre, para no ser descalificado y perder sus propias oportunidades, pero después de eso. Y es ese Sasuke School patentado. Lo están viendo ustedes mismos.
Un movimiento que ha estado practicando durante la última media docena de años, ahora está viendo su primera aparición en un combate a muerte real. Pero Gaara parece imperturbable por el golpe. Lento y doloroso. Sasuke decidió. Iba a ser lento y doloroso. Finge con un puchero. ¿Qué será lo próximo, amigos? Oh. No puedo creerlo. Es el espantoso movimiento de los ojos. ¿Puede ser que Gaara ya haya llegado a su ego? Imposible. No hay criatura en la tierra más arrogante que un Uchiha. No puede darse por vencido todavía. ¡Amigos! No puedo creer que Sasuke no haya matado a Naruto por esto. Ino dijo entre bocados de palomitas de maíz con mantequilla extra. Lo habría hecho si hubiera sabido cuál era el real. Nara suspiró, reclinándose a su lado con una bolsa llena de cacahuetes. Tan problemático. Y ha vuelto al ceño fruncido. ¡Amigos! No he visto una acción tan intensa desde que Sasuke casi se suicida por puro terror y desesperanza por su propia condición débil e inútil al enfrentarse a su primer oponente real en una misión de rango C. El locutor Naruto gritó con entusiasmo por su micrófono. ¿Eso realmente sucedió? Kiba se volvió hacia Hinata, quien asintió con la cabeza, habiendo escuchado la historia a través de la parra Kunoichi. Aunque la versión que contaron las fangirls fue más comprensiva que esa. El usuario del perro disfrutó de una risa con esa información. Oh. Tenemos un rizo de labios. El Uchiha realmente está haciendo todo lo posible aquí, damas y caballeros. Me pregunto cómo Gaara de las Arenas puede soportarlo. Gaara de las Arenas se estaba divirtiendo inmensamente. No podía recordar muy bien cómo se sentía la aprobación, pero ahora tenía a toda la audiencia del estadio derramándose sobre él. Y le gustó, incluso si todos eran miles del mismo chico dándoselo. Y el Uchiha lo lleva al siguiente nivel deslizándose en su postura de soy un chico lindo enojado que lo hace tan popular entre los viejos repugnantes y las fanáticas descerebradas. Oye. Ino gritó, todavía a salvo en los bosques. Siempre había pensado que Sasuke se veía tan lindo. Nara reprimió un bufido antes de que pudiera estallar en carcajadas y ofender a Ino, quien lo golpearía por eso. En su parte del bosque, Kiba no sintió la necesidad de tal restricción y aulló abiertamente, agarrándose el estómago mientras le dolía por tanta risa. Hinata estaba ocupada comiendo su salchicha de un pie de largo en un panecillo, cubierto de mostaza y salsa, que un vendedor Naruto le había dado con un felicitaciones de la casa. Con una mirada silenciosa para pedir aprobación, Shino se sirvió uno de los refrescos del paquete de 6 que tenía a su lado. La energía del azúcar en el agua de soda ayudaría a sus insectos en caso de conflicto. Anko había derramado su bien, rugiendo con una risa inesperada cuando el arrogante y pequeño capullo fue derribado por su propio compañero de equipo, nada menos. Limpiándose la boca con la manga, le indicó a un vendedor que le diera otra ronda. ¿Sí? Prosiguió el locutor. El Uchiha se ha deslizado en su siento lástima por mí mismo. No hay nada que Gaara pueda hacer para herir sus sentimientos ahora. ¡Amigos! El Uchiha se ha adelantado a todos los intentos de hacerlo sentir mal al infligirse miseria a sí mismo. Esto nunca deja de hacer que las fangirls caigan sobre él. Terminará pronto, ahora, damas y caballeros. ¿Y? ¿Sí? Gaara hace un movimiento, aplastando instantáneamente a Sasuke hasta la muerte usando la arena. El Uchiha había estado ignorando que se acumulaba a sus pies todo el tiempo. Nunca debes jugar a herir sentimientos en una pelea real. Tendrá que estar satisfecho con nuestro premio de consolación. Y nuestro ganador es Gaara. Los clones se volvieron locos con sus vítores y aplausos. Varios equipos de mujeres porristas de Naruto saltaban emocionadas deletreando el nombre de Gaara letra por letra mientras saltaban y retozaban agitando pompones. El espectáculo de cierre posterior al partido fue casi tan espectacular como el partido real, con miles de Narutos marchando en un desfile. Incluso tenían una banda de música. Kakashi, cuando se enteró, fue más allá de la molestia que el enojo ni siquiera comenzó a cubrirlo. Era como si se lo hubieran hecho a él en lugar de a Sasuke. El increíble ninja imitador se enojó tan intensamente que en realidad sacó su técnica de asesinato de los 1000 pájaros frente al Hokage, y Naruto casi se la metió entre los ojos. No, lo llevó al cofre en su lugar, y Naruto tuvo el desagradable conocimiento de que en realidad podría sobrevivir si le abrieran el cofre con la técnica de matar con un solo golpe de Kakashi. Aún así, el reinicio devolvió todo a la normalidad, como siempre. Y reflexionando, Naruto consideró que su dilema de control de chakra se estaba volviendo desesperado. Se estaba quedando sin cosas que podía aprender y aún afirmar que eran útiles para convertirse en un mejor ninja.
Fue agradable aprender arreglos florales y todo eso, pero a menos que él fuera a ir de encubierto como niña en algún lugar, no era un conocimiento crítico, y después de su reciente aumento de habilidades, desacelerar así fue muy desagradable. Le encantaba aprender bajo la tutela de Tenten, pero ella era una maestra excelente y ella misma sabía mucho. Así que no pasó mucho tiempo antes de que ella se lo contara. El tiempo dedicado a molestar a Kabuto había sido suficiente para aprender todo lo que podía enseñar y algo más. Solo estaba golpeando 40 veces de cada 100, la mitad con cosas exóticas que no estaban destinadas a ser lanzadas, pero sin memoria muscular y aún teniendo que pensar en cada acción, eso era tan bueno como probablemente iba a hacerlo. Obtener. Ella era lo suficientemente hábil como para que muchos de los trucos que conocía para la velocidad de lanzamiento rápida y la precisión milimétrica no pudiera transmitirle hasta que él hubiera superado ese límite. Entonces, lamentablemente, ahora él estaba merodeando con ella por diversión en lugar de un gran aumento en las habilidades ninja, como antes había disfrutado con ella. Aún así, estaba muy dispuesto a divertirse y pasar el rato con ella solo por el simple hecho de hacerlo. Las personas fueron probablemente las cosas más interesantes de todo este escenario de reinicio. Lees un libro y lo has leído, no había nada más allí. Pero la gente tenía tantas profundidades y desencadenantes ocultos, incluso cuando crees que los conoces bien, siempre hay más por descubrir. En ese pensamiento. Y oye, Ebisu. ¿Qué haces para divertirte? Ya sabes, cuando no estás entrenando a jóvenes ninjas o en misiones. Al ver cómo el genin rubio que le preguntaba esto estaba haciendo lo que le habían dicho, girando de un lado a otro, levantando una pierna, y así sucesivamente, el genin especial decidió que estaría de acuerdo y respondería, para que Naruto no comenzara. Siendo difícil. Así que se ajustó las gafas y pensó un momento. Francamente, me gusta dibujar. Naruto casi se cae de donde había estado haciendo equilibrio. ¡Guau! Eso no lo había esperado. En realidad, sí. El Jonin especial miró hacia los bosques. No ves realmente la belleza hasta que aprendes a reconocerla. El mundo es un lugar increíblemente encantador, pero ¿con qué frecuencia te detienes y lo aprecias? No, dibujo porque me da una sensación de conexión con la belleza que me rodea. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? Naruto parpadeó 2 veces en estado de shock, antes de usar su cabeza para darse la vuelta y mirar realmente las cosas, habiendo visto antes una especie de resumen mental de las cosas que podía usar y las cosas que no podía. Entonces realmente vio de qué había estado hablando el Jonin especial. La forma en que soplaba el viento, el susurro de las hojas, los destellos de la luz del sol a través de los árboles. Fue maravilloso. ¿Cómo se había perdido esto? Había estado parado justo en el medio todo este tiempo, ¿cómo no pudo haber visto lo hermoso que era todo? Ebisu, como especialista en enseñanza, decidió convertir esto en un momento de enseñanza antes de que el joven pudiera olvidar ese instante de realización y desestimar sus palabras. Como ninja tenemos una profesión muy peligrosa. Todos estamos sujetos a un gran estrés en el desempeño de nuestras funciones. Es de vital importancia, joven Naruto, entender que no puedes acumular estrés para siempre o te destruirá. Debes tener alguna forma de reducirlo o escapar de él. Para algunos esto es alcohol, para otros, resopló con desdén, pornografía u obsesiones con el poder o el control. Pero todos esos son hábitos autodestructivos, no tan malos como volverse pícaro y matar tu clan, pero en última instancia destructivo para ti y tus habilidades. No, no los recomiendo. El Jonin especial se reorientó hacia él, la luz brillando a través de sus lentes mientras se volvía para mirarlo. No, todo el mundo necesita paz, una forma de encontrar su consuelo y relajarse del estrés de nuestra profesión. Puedes elegir un hábito destructivo o uno constructivo. Yo elijo dibujar, y el sentimiento de conexión con la belleza de la naturaleza que este me da hasta ahora se ha adaptado a todas mis necesidades. Naruto asintió con la cabeza, todavía sorprendido. ¡Guau! ¿Quién lo hubiera pensado? Pasaron varios momentos antes de que recuperara el ingenio después de su sorpresa por la belleza que los rodeaba. Para entonces, Ebisu lo miraba con aire de suficiencia, sonriendo por encima de sus brazos cruzados. ¿Verás? Tomando una respiración profunda, el chico asintió de nuevo. ¿Y ahora qué, Ebisu? Todavía necesitaba progresar, y para eso necesitaba dominar ese pergamino, para que eventualmente pudiera aprender algo más. Después de todo, la biblioteca pública no tenía pergaminos de técnicas ninja.
Incluso los más conocidos como Body Flicker todavía se consideraban semisecretos y, en su mayor parte, se transmitían de padres a hijos. Todos los pergaminos que los detallaban estaban en bibliotecas privadas, generalmente propiedad de clanes. Ebisu hizo una pausa en su instrucción mientras su alumno tenía un brillo perverso en sus ojos. Iggy, no puedo creer que no hubiera pensado en esto antes, reflexionó Naruto para sí mismo. Quiero decir, sé dónde anda el bastardo, y no se acercará a este lugar en todo el día, tal vez nunca. No recuerdo haberlo visto venir aquí, incluso antes de que empezáramos a repetir. Pero, si vamos a robar técnicas, miró hacia las puertas del distrito de Uchiha, de pie ante ellos debatiendo si disfrazarse o no como su melancólico compañero de equipo. ¿Por qué no robar a los mejores? Estos tipos han estado copiando las técnicas de otros desde antes de que se fundara esta aldea. Deben tener algunas cosas útiles escondidas en algún lugar. El tipo de cosas que eran famosos por copiar es exactamente algo que nadie más me enseñará. Al final decidió no usar un disfraz esta vez. Muchas oportunidades para eso más tarde, si fuera necesario. Y no quería usar la cara del bastardo melancólico más de lo necesario. Así que abrió una pequeña puerta lateral, del tamaño de una puerta, junto a las grandes principales, lo suficientemente grandes como para que pasarán las carrozas del desfile y entrarán. Diablos. Este lugar es extenso. Naruto murmuró para sí mismo mientras contemplaba el interior del recinto amurallado. Lo único que se le ocurrió para compararlo fue el bosque de la muerte, solo que estaba en un lado de la aldea diferente de ese lugar peligroso, y un poco más pequeño. Pero para un recinto del clan que era increíblemente enorme, especialmente cuando contabas con todos los edificios que cubrían el lugar, entre los parques y los campos de entrenamiento privados. Incluso había granjas abandonadas en barbecho, que alguna vez habían sido trabajadas por jornaleros. No era tan grande porque la población lo había exigido. No, nunca había habido tantos Uchihas, 100 como mucho. Pero, a juzgar por lo que vio Naruto, habían vivido como reyes. Aparentemente, ser imitadores pagaba bien. Aún algo asombrado por el tamaño del lugar, Naruto comenzó a explorar. Por supuesto que no puede ser tan fácil. Sí, el lugar estaba lleno de trampas, era parte de una aldea ninja, después de todo, pero ¿qué pasa con eso? Las trampas no eran una barrera para un ninja que podía crear miles de clones sólidos y decirles que fueran primero. No, lo que realmente le hizo tropezar fueron los pequeños sellos inscritos en cada ventana y puerta del lugar. Pequeño, discreto, y la primera vez que rompió uno apareció un equipo Anbu completo, convocado a ese lugar por el sello perturbado, después de lo cual lo detuvieron de inmediato y lo arrastraron ante el Hokage, quien parpadeó cuando lo vio. «Oh. Naruto. ¿Qué estabas haciendo en el distrito Uchiha?» «Estaba buscando a Sasuke Teme», mintió el rubio con facilidad, con la práctica de una larga experiencia detrás de él para hacerlo convincente. Me había prometido enseñarme la técnica de la gran bola de fuego, pero no pude encontrarlo por ningún lado. Así que fui a buscarlo a su casa. Aliviado, el anciano sacó las cenizas de su pipa, haciendo un gesto para que el equipo Anbu se retirara. «Oh. No lo encontrarías allí, Naruto. Sasuke vive en un apartamento en la ciudad. Aquí, déjame darte la dirección». Cuando el anciano comenzó a escribir, el contenedor demoníaco se sacudió de los brazos del Anbu que aún lo sostenía. «Oye, viejo. ¿Por qué ese lugar es tan grande, de todos modos? ¿Teníamos millones de Uchihas, o algo así?» Sarutobi se rió entre dientes ante la pregunta, le presentó a Naruto el papel con la dirección de Sasuke y se sentó, encendiendo su pipa. En realidad, el tamaño del distrito de Uchiha no tiene nada que ver con su número. La concesión de un gran complejo fue una herramienta utilizada por el primer Hokage para atraer al clan de conciencia de estatus a unirse a su nueva aldea. En el momento antes de que hubiera un pueblo de aquí, la tierra era prácticamente inútil, por lo que al primer Hokage prácticamente no le costó nada hacer una oferta tan grande. Así que una gran parcela de tierra se usó como cebo para acariciar los egos de un clan muy orgulloso, y funcionó maravillosamente. Entonces, ¿por qué Sasuke Teme no vive allí? El rubio miró la dirección en el papel antes de arrugarlo en su puño, como Sarutobi esperaba que hiciera. Tenía mucha experiencia en la actuación y en cómo deshacerse de las sospechas. El rostro del Hokage se ensombreció. Naruto, no espero que lo recuerdes, pero cuando tenías unos 6 años, uno de los prodigios más prometedores que el clan Uchiha haya producido se volvió un pícaro y masacró a su familia en lo que ahora se conoce como la masacre de Uchiha. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con algo?
Espetó el genin, interrumpiendo porque sabía que el anciano esperaba que lo hiciera. Solo estaba llegando a eso. Sarutobi dejó su pipa en una bandeja y cruzó sus nudosas manos viejas. Supongo que no debería sorprenderme que tu compañero de equipo nunca te lo mencione. Siempre ha sido un tema delicado para él, pero fue su hermano mayor, Itachi, quien asesinó a su clan. Una persona que Sasuke siempre había admirado y le habían dicho. Para emular por su padre, mató a su padre y a su madre frente a él, luego lo sometió a varios días de tortura usando una ilusión especial. Diablos, lo único que Sasuke me ha dicho es que soy un idiota, y que él es mejor que todos los demás porque es un Uchiha. El chico vestido de naranja cruzó los brazos detrás de la cabeza y examinó casualmente las paredes, tratando de ocultar cuánto le dolía, especialmente porque el estado de ánimo de Sasuke no era muy bueno durante la prueba y estaba teniendo problemas para recordar tiempos mejores, si lo sabía. Ahora que lo pienso, Sasuke siempre había sido algo así como un bastardo engreído. ¿Por qué se quedó con él de nuevo? Oh, es cierto. No había tenido familia ni amigos reales, por lo que lo había sustituido por conocidos molestos para que la gente lo reconociera. Sasuke y Sakura habían sido sus principales objetivos. El Hokage suspiró, leyendo esa interacción como si pudiera ver dentro de la mente del chico. Sí. Escuché que ese chico tiende a mantener a la gente a distancia. No es saludable para él. Esperaba, cuando formé el equipo 7, que tu naturaleza amistosa y extrovertida fuera buena para él, y que si se hicieron amigos, su popularidad te beneficiaría a su vez. Naruto miró al chico por el rabillo del ojo. Noticias de última hora, abuelo. No sucedió de esa manera. Él y su fan se turnan para abusar de mí, y cuando realmente importa, se juntan contra mí. Sarutobi se encogió sobre sí mismo un toque. Sí, yo también había oído eso. Naruto se volvió para examinar las paredes. Entonces, ¿qué parte de ser un bastardo egoísta y engreído hace que no quiera vivir en casa? Pensé que tener un lugar tan grande solo ayudaría a demostrar que era mejor que cualquier otra persona. Siempre está buscando cosas para demostrar su arrogancia. Está justificada. El anciano parpadeó al escuchar la palabra justificada salir de la boca de Naruto y, sin reaccionar, el genin rubio tomó nota de no usarla la próxima vez que tuvieran esta conversación, en caso de que alguna vez lo hicieran. Aún así, el momento de sorpresa no fue lo suficientemente grande como para evitar que respondiera la pregunta. Después de la catástrofe, Sasuke no quería vivir donde estaba constantemente rodeado de recordatorios de lo que había perdido. Así que hice un trato con él. El distrito de Uchiha es, como usted señaló, sorprendentemente grande, y apenas lo había hecho. Ese clan aceptó la oferta del primer Hokage de lo que otros clanes miembros se quejaban al respecto. Así que sentí que podía satisfacer a todos con un gran movimiento. Podría ayudar a un niño con demasiado sobre sus hombros mientras resolvía la animosidad entre nuestros otros clanes al mismo tiempo ahora. Sarutobi le dio una sonrisa muy triste. Realmente pensé que estaba siendo bastante inteligente, y sentí que resolvería una amargura de larga data si le ofrecía a Konoha comprar las propiedades Uchiha de Sasuke a un precio justo para todos los involucrados, luego dar la vuelta y venderlas de nuevo a quien las quisiera. Por lo tanto, ninguno de nuestros clanes podría volver a quejarse de la gran concesión de tierras, porque todos habrían tenido su propia oportunidad de pujar por ellos, junto con todos los demás. Mientras que Sasuke estaría bien provisto y lejos de recuerdos dolorosos y traumáticos. Naruto miró al Hokage, luego se dejó caer en una silla, sus gestos simplemente gritaban adelante con esto. A pesar de que secretamente estaba bastante interesado. Sarutobi se reclinó y dio varios tragos largos en su pipa, pensando que estaba torturando al joven genin por la demora, pero finalmente continuó. Sasuke estuvo de acuerdo, y empacó todo lo que quería de la propiedad. No tomó mucho, según recuerdo. Le ofrecí pagar por varios equipos genin para ayudarlo a mudarse a expensas de Konoha, pero rechazó mi oferta y se fue solo con lo que pudiera llevar. El anciano comenzó a verse muy cansado mientras continuaba, en cuanto a por qué Sasuke no tomó más, creo que es en 3 partes. Primero, estaba traumatizado y quería entrar y salir rápidamente. Probablemente no lo estaba. Pensando claramente o como el último Uchiha. En segundo lugar, el uso de la biblioteca había sido golpeado en su cabeza desde una edad temprana. Su familia era tan firme sobre el tratamiento de su colección que incluso yo conozco las reglas. No pierdas ni dañes a nadie. Pergaminos o libros que tome, devuélvalos cuando haya terminado, y si solo queda una copia, haga otra copia o no la quite de la biblioteca.
En tercer lugar, tenía como objetivo obtener recuerdos y lo que él e Itachi había estado aprendiendo en ese momento de su padre, todo lo demás era secundario a ese objetivo. Naruto le dio al Hokage una mirada aburrida que estaba completamente en desacuerdo con sus sentimientos internos, lo que pensó que esto era fascinante. Ah, sí, Naruto, el remate. Estoy llegando a eso. La broma era mía, después de todo, porque nadie en Konoha quería comprar las tierras Uchiha. Después de que sucedió la masacre, algunos sintieron que estaba maldecido, algunos sintieron que era embrujados, algunos simplemente no podían imaginar la idea de querer estar cerca del lugar después de lo ocurrido, algunos sintieron que era deshonroso usar las tierras después de lo que había sucedido allí, y así sucesivamente. Estaba, obviamente, bastante molesto, especialmente con aquellos que anteriormente habían hablado mucho sobre el tema. Sarutobi dio una especie de sonrisa triste. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Konoha era dueño de la tierra, nadie quería cambiarla, todos por diferentes razones, o incluso acercarse a ella. Cubrimos los edificios con sellos para mantener alejados a los ocupantes ilegales o infiltrados, y patrullarlos cada vez. Muy a menudo para mantenerlo claro, pero desde ese día se ha quedado ahí, un recordatorio permanente de lo que Itachi le hizo a su familia. Sasuke, según tengo entendido, nunca se ha acercado al lugar desde que lo dejó. Ya. Pero al menos ese bastardo llega a saber quiénes eran sus padres. Naruto mordió esa declaración con amargura, cruzando los brazos detrás de la cabeza para apartar la mirada del Hokage hoscamente, murmurando, y recibe el amor y el respeto de los aldeanos. Kakashi le enseña técnicas, y la voz se volvió demasiado suave para que incluso los agudos oídos del Hokage la siguieran. Sarutobi hizo una mueca de dolor, luego estalló en una sonrisa pálida mientras alcanzaba el precio del papel. Naruto, ¿cómo te gustaría tu propio distrito? Los ojos sorprendidos y agradecidos del niño se agrandaron y luego consumió al anciano en un abrazo. ¿Sí? Lástima que la biblioteca del lugar fuera imposible de encontrar. Y notas del autor. Las críticas son, como siempre, menos de las que quiero y más de las que merezco. Leo y disfruto de todos y cada uno de ellos. Bueno, excepto el tuyo, el autor te señala a la pantalla. Tus reseñas apestan, y, por supuesto, estoy bromeando. Gracias por ellos. Crédito donde se debe el crédito, la mayor parte de la última página de diálogo del Hokage sobre las propiedades de Uchiha fue escrita por Mr. Mysterious como una sugerencia sobre una idea abierta en TFF, y adaptada para su uso aquí por mí. Se pidió permiso, pero no se obtuvo respuesta. Al menos no todavía, y para mantener mi programa de actualización difícilmente podía permitirme esperar una semana o dos para obtener permiso para usar lo que era una sugerencia abierta. Capítulo 10. El examen de la marmota. Capítulo 10 por Leonard III. Todas las mañanas, o cada 2 mañanas, cuando elegía pasar la prueba para seguir muriendo luchando contra Orochimaru, o reírse enfermo cuando Gaara castraba a Sasuke, Naruto se despertaba con la misma inmersión descompuesta en la que siempre había vivido. Aunque, desde que había comenzado su patada de mejoras para el hogar, se despertaba para crear un número cada vez mayor de clones para trabajar en el lugar mientras estaba fuera. Últimamente había estado creando cerca de 600 clones todas las mañanas solo para arreglar su casa. Desmontarían todo excepto las vigas de soporte de los pisos superiores y luego se pondrían a trabajar. Para cuando volviera a almorzar, si volvía a almorzar, después de todo, la variedad era la sal de la vida, su apartamento cubriría 2 pisos enteros de ese edificio que antes estaban vacíos, nadie quería vivir demasiado cerca del demonio mocoso, con balcones internos abiertos, galerías, muebles y pisos nuevos a medida, todo limpio y brillante, recién pintado y con accesorios relucientes. Todo el lugar era un palacio. Por supuesto, el distrito de Uchiha era simplemente enorme, lo suficientemente grande como para contar prácticamente como un pueblo en sí mismo, con sus propias tiendas y todo. Pero ahora todo estaba vacío. Sería un error decir que Naruto lo compró. En realidad, el Hokage se lo dio gratis, razonando al niño en privado que no podría compensar su dura vida de otras maneras, pero tal vez esto podría ser de gran ayuda para darle un futuro mejor. En público no tenía necesidad de decir nada más que esas tierras eran suyas para distribuirlas como quisiera, y nadie más las había querido en todos los años que habían estado disponibles. Entonces, como había hecho el primer Hokage, el tercero les otorgó una subvención, ya que tenía la autoridad para hacerlo.
Y, desde que había aprendido cómo hacer que el Hokage hiciera eso por él, Naruto lo hacía a menudo, porque después de cada reinicio volvía a la misma y sucia inmersión que siempre había llamado hogar. Curiosamente, después de haber investigado un poco, sabía que lo que ahora era el Bosque de la Muerte se había ofrecido una vez como el mismo trato a otro clan, uno que, al final, no había elegido unirse a la nueva aldea emergente de Konoha, pero se había quedado en la tierra de Mist, donde sus valiosas habilidades habían sido destruidas desde entonces cuando ese país se volvió contra y asesinó a sus clanes portadores de linaje. La tierra, inicialmente reservada en caso de que cambiaran de opinión, había tenido otros usos como campo de entrenamiento de supervivencia y área de prueba. Pero todo eso sucedió más tarde, mientras investigaba el distrito y discutía la historia del lugar con Sarutobi. Desde que había empezado a conseguirlo, pasaba algún tiempo allí buscando mientras hurgaba más y más en las antiguas tierras Uchiha. Por el momento, estaba ocupado buscando su biblioteca de técnicas ninja robadas. No fue fácil de encontrar. Realmente no es de extrañar. Sin duda, el Hokage se había estado registrando a sí mismo y había enviado equipos para que hicieran lo mismo antes de que lo cerraran todo. La colección de pergaminos sobre técnicas robadas debe representar un recurso increíble, si tan solo nadie pudiera encontrarlo, y Sasuke no estaba hablando. Quizás el bastardo se dio cuenta de lo que había renunciado y había estado tratando de encontrar la manera de recuperarlo, después de haber gastado parte del dinero. Eso era realmente poco probable. Todo lo que Sasuke quería, lo conseguía, ya que alguien estaba dispuesto a dárselo. No, lo más probable es que solo estuviera siendo un bastardo al negar la ayuda de la aldea porque podía. También era posible que el bastardo hubiera olvidado dónde estaba. Después de todo, él era bastante joven cuando dejó el lugar, y eso podría haber quedado atrapado en toda la represión general que hizo sobre el resto de ese trauma. Sasuke no era un chico feliz y bien adaptado. También era posible que el chico melancólico nunca se hubiera enterado. Los niños parlotean sin querer. Entonces, si todo fuera tan desesperadamente secreto, es posible que no le hubieran dicho al niño dónde estaba antes de que murieran todos, simplemente entregándole los pergaminos según fuera necesario. Y si ese fuera el caso, el Uchiha estaba demasiado orgulloso para admitirlo alguna vez. De todos modos, sin sumergirse más en la mente del Uchiha, era un lugar repugnante. El chico Uzumaki había pasado varios reinicios completos después de descubrir cómo hacer que el Hokage le otorgara esas propiedades, revisándolos y buscando esos pergaminos, solo para ser decepcionado. Estaban realmente maravillosamente bien escondidos. Pero luego tuvo una idea. Y se le ocurrió, como había estado pensando, que en algún lugar de la propiedad Uchiha estaba la biblioteca Uchiha, que contenía todos los registros que habían hecho de movimientos especiales y poderes ninja robados durante generaciones enteras de uso de Sharingan, que actualmente estaba escondido de tal manera que, a menos que pudiera obtener su propio Sharingan, la clave más probable, era poco probable que lo encontrara. Considerando lo mucho que ya había mirado. Sus clones estaban en el proceso de desmantelar edificios, y si no lo habían encontrado haciendo eso, no era probable que lo encontraran en absoluto. Aunque había muchos secretos ordinarios por el lugar. ¿Quién sabía que los Uchiha eran tan pervertidos? Había pornografía atascada en prácticamente todas las paredes de cada hogar, oculta por quién sabe quién y por qué razones. Aunque, estaba aprendiendo mucho sobre trampas mientras desmantelaba los lugares, y el Uchiha tenía algunas diabólicas. Lástima que la mayoría no se pueda utilizar en condiciones de campo. Aún así, eso no fue una pérdida total, ya que le había recordado algo. Es decir, las técnicas de Sasuke no habían salido de la nada. Había conocido algunos poderes especiales de rango C incluso antes de graduarse de la Academia Ninja, que también fue mucho antes de que hubiera activado su Sharingan. Entonces, no Sharingan significaba que no podía simplemente haberlos copiado, lo que significaba que los había aprendido de alguna parte. Dado que era poco probable que su familia le hubiera enseñado, ya que todos estaban muertos, y había pasado mucho antes de que los Uchiha comenzaran a usar esas técnicas, la respuesta más probable era que las había aprendido de pergaminos, tal vez tomados de esa misma biblioteca Uchiha. Entonces, ¿qué haría un bastardo arrogante con un pergamino que detalla un poder ninja secreto después de haber aprendido lo que podría mostrarle? ¿Por qué nada? Lo dejaría donde estuviera cuando terminara con él. Porque, verás, la arrogancia hace que la gente haga cosas así. Y especialmente en el caso de Uchiha, donde la gente se desmoronaba ansiosa por hacer cosas por él o regalarle cosas, no tenía que tener cuidado con nada de lo que tenía.
Hay una palabra para eso, y se llama estropeado, una palabra que encajaba perfectamente con Sasuke. Era una perfecta princesita malcriada. Todos en Konoha lo amaban y le daban lo que quería, mientras él hacía un puchero por no ser suficiente o lo suficientemente bueno para él. Entonces, pensando que a menos que Sasuke lo regalara una vez que ya no lo necesitara, y no encontrando eso probable, ya que el Uchiha estaba lejos de ser generoso, Naruto sintió que el lugar más probable para que esos pergaminos fueran abandonados era en el apartamento del bastardo. Así que irrumpió para ir a buscarlo, un día, mientras un clon estaba tomando el examen escrito para cubrirlo, para poder estar seguro de que Sasuke no estaba en casa, o regresaría allí por una hora o más. Ese fue todo el tiempo que el ladrón rubio necesitaría para saquear la residencia de su rival, especialmente con una docena de clones para ayudar. Podía repasar cada centímetro para asegurarse de no perderse nada. Chocaron contra la basura casi de una vez. Ni siquiera fue difícil. En un estante junto a la mesa del comedor había uno de esos pequeños organizadores con agujeros en forma de panal destinados a sostener pergaminos. La mayoría de ellos estaban ligeramente polvorientos, y viendo como Naruto sabía que su compañero de equipo tenía una señora de la limpieza que estaba triste, ya que decía que casi nunca los leía. Lo cual encajaba con lo que esperaba, en realidad. Un par de esos pergaminos estaban gastados, como si hubieran sido bien leídos. Tomando uno para mirarlo, el ladrón rubio encontró en él los conceptos básicos de cómo usar el Sharingan, para aquellos que tenían el linaje, qué esperar de la activación, etc. Incluidas las advertencias sobre su uso, principalmente una advertencia para tener cuidado con el nivel de drenaje del chakra. Nada terriblemente difícil de entender, aunque contenía algunos detalles que los forasteros del clan probablemente encontrarían útiles, como el alcance limitado, incluido como parte de una advertencia de que cualquier cosa que no se vea claramente no se puede predecir o copiar adecuadamente. Entonces no fue visión telescópica. Fue bueno saberlo. Si una persona normal no pudiera verlo con suficiente detalle para leerlo, el Sharingan no podría copiarlo. Si ese tipo de información fuera generalizada, todos los que se enfrentaran a un miembro de este clan harían lo mismo que Zabuza de esconderse en la niebla o la niebla para cazar a estos tipos. Oh, bueno, nada allí que no supiera. Pero fue agradable verlo detallado en detalle. Dos más de esos pergaminos mostraban los conceptos básicos de un estilo de lucha, desarrollado por los Uchiha después de una generación de robar lo mejor que podían ver. En los pocos pergaminos que tenía disponibles, no era mucho, no era muy diferente al estilo que se enseñaba en la academia, pero mostraba algunos movimientos que Sasuke había usado que no le fueron enseñados a un ninja común. Probablemente entró en mayor detalle en pergaminos más avanzados, pero esos no estaban presentes, solo los básicos, probablemente en lo que Sasuke había estado trabajando en el momento en que murió el clan. El último de los pergaminos leídos con frecuencia era de oro macizo, en lo que a Naruto se refería. Contenía varias técnicas de fuego, las dos que había visto usar a su rival, más otras 4. Los últimos del pergamino no se habían leído tanto como los dos primeros, mientras que el último apenas se había leído. Naruto se palmeó la cara y suspiró. De alguna manera, siempre se lo había imaginado. En el fondo, el bastardo era tan vago como Kakashi. Una vez que algo se ponía difícil, dejaría de intentarlo. Quizás tener el Sharingan te hizo estúpido. ¿No puedes leer? Pero no, eso no puede ser correcto. Para desgastar tanto las primeras partes de este pergamino, su rival tendría que haber estado estudiando esto durante años. Sin embargo, ¿no lo había dominado todo? Naruto no sabía de nadie más, pero habría estado usando esos 6 movimientos especiales en un mes, como mucho. Y eso fue incluso antes de que realmente supiera leer. Lo más probable es que los hubiera revisado en menos de una semana, friéndose varias veces en el proceso de aprenderlos, pero aún así. Haber tenido tanta riqueza y no haberla devorado era inconcebible para el chico vestido de naranja, cuyo apetito por las habilidades ninja era insaciable. Y ese pergamino de fuego fue solo uno de muchos. El siguiente pergamino que Naruto sacó de ese estante era una nueva adición por el aspecto, pero todavía tenía varios meses. Pero cuando lo abrió, se explicó solo, porque en la parte superior había una nota de Kakashi, diciendo que esto podría ayudar a Uchiha a convertirse en un mejor ninja. En él había 3 técnicas terrestres. Una para hacer que un muro de tierra brotara del suelo para protegerte de los oponentes, y las 2 que Kakashi había usado para derrotar a Sasuke durante la prueba Genin.
Una que permitía a un usuario esconderse bajo tierra, incluso moviéndose una distancia corta a través de la tierra, y la otra donde arrastró a su víctima hacia la tierra hasta que solo asomó la cabeza. Por lo que parece, su maestro tuvo que habérselo dado a Sasuke justo después de la prueba, o al menos en ese periodo de tiempo, pero era nuevo, nunca había sido abierto, y mucho menos leído. Naruto se quedó allí, con los puños apretados y humeantes. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo podría Sasuke ser tan derrochador? ¿Y Kakashi? Nunca una vez se había ofrecido a entrenar a su estudiante más desesperado en algo útil. El rubio había rogado y suplicado por un poco de atención, por cualquier indicio de entrenamiento, y sin embargo, aquí se lo había derramado sobre la bonita cabeza de Uchiha. Incluso cuando no quería, en medio de este trastorno, una bombilla se encendió sobre la cabeza de Naruto. Así había sido siempre entre ellos. Kakashi lo ignoraría para favorecer a Sasuke, mientras que Sasuke no trabajaba duro ni apreciaba, eso fue todo. La única vez que Kakashi había hecho algo parecido a entrenar a alguien que no fuera Sasuke fue ese ejercicio de trepar a los árboles. Sakura lo había captado de inmediato, mientras que Naruto había presionado con fuerza, y el Uchiha solo trabajó en eso porque no quería que Naruto hiciera el movimiento primero. Kakashi lo estaba usando como una herramienta para motivar al Uchiha quien, por el aspecto de las cosas que se encuentran aquí en su habitación, no trabajaba duro por nada si podía evitarlo. Entonces, ¿por qué no había hecho esos concursos más veces? Fe. Probablemente porque Sasuke le había pedido que no lo hiciera. Kakashi nunca haría nada que Sasuke no quisiera. Lo amaba como a un hijo y no le negaría nada, incluido tener a su rival retenido, y Sasuke, suspiro, Sasuke prácticamente definió su existencia siendo mejor que Naruto. No, no solo mejor, dejándolo completamente en el polvo. Cuanto mayor era la brecha entre sus habilidades, más se regodearían y se jactarían los Uchiha de ello. Así que es por eso que Kakashi no había hecho más de esos concursos de carrera para aprender esto entre él y el Uchiha, a pesar de que sirvió para motivar al bastardo melancólico. Después de todo, cada vez que Kakashi hacía que los dos corrieran para dominar una técnica, ambos la aprenderían eventualmente. Y Sasuke se sintió mejor consigo mismo cuando Naruto no sabía nada. Le dio una mejor oportunidad de brillar, después de todo. Los bastardos. Agarrando todos esos pergaminos para poder memorizarlos durante el resto del día, y a quién le importaba si el Uchiha los encontraba perdidos. Todos volverían a estar en su lugar después del reinicio de todos modos, y el Uchiha no recordaría nada de eso. Naruto casi se pierde uno que había sido arrojado a la parte de atrás como basura. Al mirarlo, Naruto descubrió que era un pergamino de técnicas ninja muy pequeñas útiles para acampar. Pero garabateado en la parte superior, con la letra de Sasuke de tercer grado o algo así, estaba "no me va a ayudar a vencer a Itachi". Entonces, eso lo convirtió en basura, ¿verdad? Naruto no lo creía así, y tomó ese pergamino junto con los demás para estudiar su contenido. A diferencia de ciertos Uchihas, él no iba a volverse loco ante la posibilidad de aumentar sus habilidades o conocimientos. Le disgustaba que alguien pudiera llamar a ese tipo de persona patética un genio. Al salir, sus clones lo detuvieron para ver un descubrimiento que habían hecho mientras levantaban las tablas del piso. Oye. No importaba si los atrapaban saqueando el lugar, ya que todo volvería a la normalidad mañana o al día siguiente. En un rincón polvoriento, escondido bajo el suelo, había una caja de lo que tenían que ser los tesoros de Sasuke. Tenía una katana ornamentada, un broche de joyas de dama y una pequeña caja de fotos familiares. Dado que algunas de esas fotos mostraban a su padre con la espada y a su madre con el prendedor, las fotos tenían nombres en la parte posterior, fue fácil darse cuenta de que todas eran reliquias de sus padres. Se habían cortado agujeros en algunas de esas fotos, donde, supuestamente, Itachi había sido fotografiada una vez. Un nombre garabateado aquí o allá lo confirmó. Estos tesoros no estaban exactamente escondidos en un lugar conveniente, pero tampoco se dejaron completamente solos. Los clavos y agujeros sobre la abertura en el piso para alcanzarlos mostraban signos de haber sido abiertos varias veces antes. Entonces, en una suposición, el último Uchiha los buscaba para mirar los recuerdos de su familia una o dos veces al año, o cada vez que sus cavilaciones comenzaban a flaquear. Actuando como una pequeña venganza, Naruto tomó los artículos para ver cuánto ofrecería una casa de empeño por ellos. Por supuesto, armado con la información de la cuenta bancaria de Uchiha, que se encuentra escondida detrás de una pintura en la cocina de la suite, no necesitaba dinero extra. Un cambio de forma rápido y un retiro de efectivo le proporcionarían todo lo que pudiera desear dentro de sus modestas necesidades, estaba seguro.
Pero era el espíritu de la cosa lo que contaba. Sasuke trató lo que Naruto atesoraba como basura, Naruto podría hacer lo mismo a cambio. Y esos pergaminos robados eran un tesoro del más alto nivel para Naruto, quien había estado buscando desesperadamente ese conocimiento durante años, incluso si no contaba todo el tiempo previo al bucle que pasaría el tiempo suficiente durante los interminables días repetidos. Sintió que probablemente calificaba solo. Incluso los pergaminos que ya había abierto lo asombraron por su utilidad. Abrirlos todos reveló casi 30 técnicas, solo contando aquellas que Naruto no conocía, con un promedio de 6 técnicas por cada uno de los 5 elementos comunes, y la mayoría de esos pergaminos nunca se habían abierto. Ni una sola vez, hasta que Naruto lo había hecho justo ahora. De hecho, de uno flotaba una nota, de casi 5 años, que invitaba a los Uchiha a un entrenamiento especial, escrita por uno de sus profesores de la academia. Naruto no sabía si el hombre había llegado a enseñarle lecciones privadas a Sasuke o no, y eso estaba lejos de ser el único pergamino sobre técnicas que se le dio a Sasuke durante sus días de academia. Había pergaminos en los 3 básicos con notas y detalles escritos en los márgenes que el chico Uzumaki había tenido que sacar de Ebisu un trozo a la vez. En realidad, Naruto frunció el ceño, leyendo. Sí. Ebisu todavía no le había enseñado todas estas cosas. Había algunas formas de modificar esas técnicas que el Jonin especial nunca había mencionado, como que los clones básicos no tenían que estar formados por el usuario mismo, ni tenían que ser humanos o incluso criaturas animadas. La nota contaba la historia de un caso especial en el que la ilusión de un ciervo, asustado por el acercamiento de un enemigo, había convencido a un escuadrón de ninjas durante una guerra de que la víctima que buscaban no estaba presente, de lo contrario habría asustado al propio ciervo. Cuando él era el que yacía herido bajo un arbusto que había creado el clon de ciervo. Y hubo múltiples anécdotas de ninjas enemigos luchando por armas arrojadas solo para descubrir, mientras sus manos se cerraban sobre las empuñaduras, que las obvias que habían estado buscando eran simples ilusiones e inútiles para ellos. La transformación y el cambio de cuerpo se habían utilizado de manera igualmente imaginativa, todos enumerados aquí como sugerencias para los Uchiha por parte de profesores generosos. Y en su mayor parte, ni una sola vez había mirado los pergaminos. En realidad, mirando las fechas, Naruto tuvo que reprimir otra mueca de disgusto, ya que estos maestros habían estado tratando de que Sasuke aprendiera los jutsus al menos un año antes de que les presentaran a los otros estudiantes. ¿Un genio? Oh. Apuesta. Quiero decir, mira lo rápido que había aprendido él, lo que sea. Bueno, sí, eso fue fácil de hacer cuando tenías un año de ventaja para que todos los demás los aprendieran. Sasuke habría tenido que tener una cabeza como un bloque de madera para no haberlos atrapado rápido o temprano. Y de alguna manera Naruto no sospechaba que esos maestros se habían rendido cuando él no había leído sus pergaminos. También se incluyeron todas las cosas de crédito extra que Naruto nunca había sido invitado a aprender. Se enseñaron técnicas como recompensa a los estudiantes talentosos para ayudarlos a motivarlos en las clases, cosas como cómo detonar etiquetas explosivas desde una distancia corta, sigilo básico y trabajo con cables, cómo formar etiquetas en trampas defensivas activadas automáticamente por un enemigo que cruza el círculo, y más. Body Flicker, sí, todo lo que sabía, excepto el clon de la sombra y sus propias creaciones, le había sido entregado a Uchiha hace mucho tiempo, la mayoría de ellos con sugerencias del maestro sobre cómo usar realmente las técnicas en todo su potencial. Y, sí, los 3 ejercicios básicos de control de chakra estaban todos aquí, detallados. Uno de ellos fue incluso un regalo de Kakashi. Naruto, el chico tuvo que reprimir un suspiro y secarse una lágrima. Habría hecho cualquier cosa por ese nivel de apoyo, incluso por la mitad de la ayuda que había recibido el Uchiha. Pero luego tuvo que reprimir una risa miserable, también, como todo eso junto, ¿y qué usó Sasuke? Sasuke había conocido aproximadamente 2 técnicas, además de las básicas de la academia. 2. Aquí, en estos pergaminos que tenía ante él, estaban enumerados casi 30. A Chunin le hubiera gustado tener ese tipo de arsenal de técnicas. Y aquí Sasuke podría haber tenido eso como un estudiante de academia increíble. Si tan solo hubiera escuchado a aquellos que con mucho gusto le habrían enseñado. Le dieron ganas de llorar. Todo ese apoyo, y el Uchiha ni siquiera lo había querido. Ciertamente nunca se acercaría a hacer el mejor uso de ella. Los celos impotentes le dieron a Naruto un dolor físico real antes de que él reinara y se dominara a sí mismo. Lloriquear por el pasado no podía resolver sus problemas actuales.
Eso fue lo que hizo el bastardo melancólico, y mira a dónde lo llevó. Podría haber sido un Jonin a estas alturas, fácilmente, si no hubiera sentido lástima por sí mismo y hubiera estado dispuesto a trabajar duro por lo que quería. Naruto no sabía cuál era el problema de Sasuke, pero seguro que nada iba a compartirlo. Estas técnicas estaban antes que él, y las iba a aprender. ¡No! Iba a dominarlos a todos. Entonces vería qué más podía hacer con ellos. Y fin del capítulo. Capítulo 11. El examen de la marmota. Capítulo 11. Por Leonard III. Naruto se rió cuando el Anbu que lo perseguía corrió de bruces, de cara a chocar contra una sólida pared de barro que había sido disfrazada por un velo para parecer una continuación de la calle normal. Sí, era para reír. Sumergiéndose en un charco, uno de varios hechos al romper un barril de agua, había aprendido del error de los hermanos demonio, dejó pasar a sus perseguidores y luego dobló el camino por donde había venido. De repente, al tener técnicas, Naruto sintió la necesidad de usarlas, y no obtuviste mejores condiciones similares a las de una batalla sin la amenaza de muerte real que las que obtuviste al hacer que los Zanbu te persiguieran por la aldea por haber usado un muro de estilo de la tierra de forma creativa. Técnica para modelar un brazo en el monumento del Hokage para que el amado primer Hokage se hurgue la nariz. Un río Earth Flow para remodelar el rostro del segundo para que él mirara su propio premio dorado con fascinación y el tercer Hokage comiéndose su propio moco con una mirada de alegría por su sabor. Incluso había usado las técnicas anteriores para darle dos manos al cuarto Hokage y hundir su cara con la palma hacia abajo en ellas sobre las payasadas de los otros Hokage. No, la vida no fue mucho mejor que esto. El agua brotó de los inodoros para empapar a las kunoichi y agregarlas a la persecución cuando los Zanbu no eran un desafío suficiente por sí mismos. Naruto se echó a reír y salió corriendo, perseguido por la mayoría de las kunoichi del baño, quienes a su vez hicieron que los Zanbu volvieran a seguirlo. Pronto el grupo lo tuvo acorralado, o al menos eso habían pensado, hasta que el niño desapareció con un suave pop y una bocanada de humo. Con las venas hinchadas, despegaron en busca de la verdadera en medio de murmullos enojados sobre un clon de la sombra, y Naruto, que había usado un simple interruptor de cuerpo para cambiar de lugar con uno, se unió a la persecución como una kunoichi enojada más mientras todos comenzaron a correr detrás. Un segundo clon de Naruto. Un segundo después, estaba volviendo a cambiar con una copia para dejar a dos de las mujeres que alguna vez habían sido maestros en la academia sumergidas hasta el cuello en la tierra de la carretera, mientras él dejaba a otros clones para hacer garabatos en sus caras y jugar con ellos. Sus peinados. Para cuando el enorme grupo de persecución regresó de su falsa cacería, esas mujeres tenían peinados extraños y estaban cubiertos de garabatos hasta el cuello expuesto, y esta vez Naruto estaba de vuelta entre ellos, esta vez disfrazado de Kakashi, y sugirió que todos se fueran. Y buscar en los campos de entrenamiento, donde Naruto había colocado previamente múltiples trampas de tarta. Sí, la vida realmente no fue mejor que esto. Y después de burlar a la mayoría de la aldea en un juego de persecución y persecución, Naruto estaba listo para probar sus técnicas en condiciones más serias. A saber, el de una experiencia de prueba real. Sí, era hora de morir enfrentando a Orochimaru nuevamente. Entre los muchos pergaminos dados como obsequio a Sasuke que el Uchiha nunca había usado, estaba un tratado sobre las artes de sellado, específicamente, sobre cómo crear tus propias etiquetas explosivas. Y, bueno, estaba rogando por ser usado. Ahora Naruto no se engañó a sí mismo. No era ni mucho menos un experto en ninguna de sus nuevas habilidades. Ni siquiera había conseguido que los 30 trabajaran todavía, pero ya era hora de que se soltara y se divirtiera un poco. Incluso, sí, al llevar a Snake Sanin al asombroso bosque explosivo de Doom. ¡Buah! Todo falló miserablemente, por supuesto, pero eso fue lo más cerca que estuvo de darle al Sanin algo parecido a un entrenamiento real. Además, el ejército de Shadow Clones formando Earth Style Walls para bloquear sus ataques, hasta que comenzó a usar técnicas de rango superior capaces de atravesarlos, y otros usando Fireballs y Grand Fireballs para asarlo, o intentar hacerlo, en realidad, había sido muy divertido de orquestar. Orochimaru también se había perdido con algunos verdaderos ganadores allí. Esa cosa de viento que había hecho y que prácticamente niveló todo antes de que fuera agradable, aunque aún así una parte sustancial de sus clones había sobrevivido simplemente recurriendo al jutsu de movimiento subterráneo que Kakashi había usado con ellos en su primera prueba como genin novato. Infierno. Incluso se habían acercado lo suficiente como para rayar uno de los clones de barro de Orochimaru. Naruto lo consideró un gran logro. Por supuesto, habían nivelado varios acres de bosque para hacerlo, pero aún así.
Esas etiquetas explosivas habían sido útiles después de todo. Incluso había presionado al tipo lo suficientemente fuerte como para ganarse el derecho a ser ensartado en su espada. El Sannin nunca se había molestado en sacarlo antes. El genin se sintió honrado de haberse ganado el derecho a morir en él, ya que eso marcó una mejora importante en su nivel de amenaza, haber hecho que el Sannin recurriera a él. No, era el tipo de cosas que quería repetir, después de haber tenido la oportunidad de refinar más completamente su dominio de esos jutsu, y posiblemente aprender el resto del contenido de la biblioteca privada de Sasuke. Después de todo, si pudiera hacer tanto usando técnicas toscas y crudas, ¿no podría hacerlo mejor una vez que las haya perfeccionado por completo? Era el tipo de cosas que tenía que saber. Y Naruto estaba alto, caminando sobre nubes. Finalmente lo había logrado. Había aprendido algunas técnicas asombrosas. De acuerdo, puede que todavía se clasifique como un genin, pero se sentía más plenamente un chunin cada día. ¿Por qué? Bueno, considérelo. Iruka era un chunin enfocado en el aprendizaje de libros, y ahora Naruto estaba tan bien educado, si no tenía un poco de ventaja sobre su antiguo maestro. Entonces, de esa manera estaba calificado para el nuevo rango. Sus habilidades médicas eran, fe. Mejor no mencionarlos. Pero a pesar de que sus habilidades prácticas apestaban, y estaban solo un poco por encima del nivel de la academia, todavía tenía alguna habilidad en ese departamento cuando la mayoría de los aspirantes chunin que conocía no lo hacían. Y no solo debían considerar sus aspectos prácticos. Sakura se había graduado de la Academia Ninja con los puntajes más altos en los exámenes de su año, y la peor de las prácticas, casi exactamente en el medio. Y, bueno, si el chico Uzumaki pudiera calificar tal prueba en sus habilidades médicas en este momento, tendría resultados similares. Todos los académicos estaban allí, incluso si sus prácticas no lo estaban. Si ella hubiera calificado el rango genin por eso, entonces tal vez él mereciera lo mismo en sus habilidades médicas. Simplemente no le pida que cure las heridas de nadie. Pero eso aún lo convirtió en un genin efectivo en un talento donde la mayoría clasificaría un cero plano. En los sellos, tenía etiquetas explosivas y pergaminos de almacenamiento, ambos pilares extremadamente útiles de esa especialidad profesional, y más de lo que la mayoría de su grado podía lograr. Eso le recordó. Tendría que pasar por Tenten más tarde y ver si podía enseñarle etiquetas explosivas. La dueña de las armas arrojadizas podría obtener una adición útil a su arsenal si pudiera enseñarle eso rápidamente, ya que algunos kunai con etiquetas mezcladas entre sus habituales bombardeos podrían agregar un golpe significativo a su estilo ya mortal. En artes marciales, está bien, chunin no era la calificación que se otorgaría a sí mismo en aquellos que son solo un genin novato en efecto. Había muchos entre los aspirantes que eran mejores, incluso si él tenía armas arrojadizas en el mismo nivel de entrenamiento, mientras que generalmente solo tenían lo básico de la academia. Eso no era algo que pudiera impulsar por ahora, por lo que no se iba a preocupar por no estar mejor, ya que actualmente no podía evitarlo. Al menos con su rápida curación y su dureza general, no era tan fácil de convencer. Claro, podría ser derrotado, pero al menos podría dar una pelea creíble antes de caer. Y aunque había más fuertes entre los esperanzados, también había muchos más débiles que él. ¿Ilusiones? Bueno, aunque no conocía a muchos, lo que tenía lo usaba, algunos con bastante eficacia. Llámalo otra habilidad de rango genin. Sin embargo, con sus nuevas habilidades de haber leído los pergaminos no deseados de Sasuke, se sintió bastante desvergonzado al proclamar sus habilidades de ninjutsu como las de un chunin sólido. Incluso uno bastante flexible. La cuestión era que si sumabas muchas de estas habilidades de nivel genin, estarías mirando a un ninja de rango chunin, ya que los genin reales a menudo eran patéticamente especializados, tenían solo una o dos habilidades en su grado, no 6 o 7. De acuerdo, Naruto tampoco tenía 7 todavía. Solo 4 en el grado genin y 2 en chunin. Pero 2 eran suficientes para entrar al grado, habiéndolo ganado, y no estaba dispuesto a dejar de adquirir especialidades. Estaba, por ejemplo, el arte del sigilo, extremadamente útil y, sin embargo, previamente descuidado. Una habilidad invaluable para un ninja, y sin embargo, de alguna manera quedó fuera de su educación académica. ¡Qué extraño! Te hizo preguntarte, ¿por qué lo habían admitido en absoluto si habían estado tan decididos a no enseñarle? Pero aún así, es inútil llorar por la leche derramada. Había un remedio para eso. Tenía acceso a los pergaminos de Sasuke cuando los quería, y entre ellos estaban los manuales de instrucciones de los cursos que se había perdido, el sigilo entre ellos.
Los especialistas en sigilo eran muy útiles para las aldeas ninja, ya que eran en las que confiabas para ciertas cosas que no confiabas a otros ninjas. Un especialista en combate era útil para combatir al enemigo, pero no tanto para cruzar sus líneas o entregar mensajes de manera confiable. Además, el espionaje entró en ese campo, lo que hizo que el joven recordara lo que Ibiki había dicho al final de innumerables pruebas escritas hasta ahora. Esos exámenes no se trataba de ver qué tipo de conocimiento habían metido en sus cabezas. Las preguntas de la prueba eran demasiado difíciles de responder a propósito para la mayoría. No, la primera prueba del examen de Chunin fue sobre sus habilidades para recopilar información. Y, bueno, esa era otra especialidad que Naruto había estado descuidando. Bueno, no más. Espiar era algo que tenías que hacer a veces, y si ese era el caso, él iba a ser bueno en eso. Un Hokage no podía permitirse ninguna debilidad. Y estaba más cerca que nunca. Fue un día increíble estar vivo para Naruto Uzumaki. Y creo que deberíamos separarnos, decidió Sasuke. Un Naruto al revés descendió de encima de él, suspendido por cables que sostenía en sus manos. Y creo que es una idea terrible. Mira a Sakura, ¿crees que hay algún ninja en este bosque que no podría derrotarla? En realidad, tú no eres tan excitante, pez gordo. Le dio al prodigio una sonrisa descarada antes de retirarse de sus cables. Naruto. Sakura lo regañó, pero no pudo poner ningún sentimiento real en ello, ya que tenía razón. Casi cualquier ninja que hubiera conocido podría, ¿cómo aprendiste a trabajar con cables? Exigió. La risa insolente de Naruto fue su respuesta hasta que el niño saltó de los árboles para aterrizar en una rama sobre ella, sacando un pergamino de su chaqueta para mostrárselo. Aquí. La técnica de enrollado de cuerdas, una de las técnicas más básicas basadas en cables. Es útil para atar y restringir a los oponentes. Si eres lo suficientemente bueno, incluso puedes usar los cables para ayudarte en tu propio movimiento balanceándote, haciendo rappel y, una vez que seas lo suficientemente bueno, ascender. Kakashi usó esto una vez con Sasuke cuando era un niño, y lo he estado aprendiendo últimamente. Oh, Sakura sonó humilde por esta demostración, ya que siempre había basado su confianza en sus habilidades ninja en el hecho de que siempre había sido mejor que Naruto. Ahora, ese ya no parecía ser el caso. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Sasuke ni siquiera había notado la técnica del pergamino como si fuera suyo, sacado del apartamento de Uchiha y un paquete de periódicos desechados enrollado en su vieja sobrecubierta. Y sí, Kakashi había usado una vez la técnica para contener a Sasuke cuando era un niño malcriado, para que escuchara algo. Y, como una especie de disculpa, le había enviado el pergamino con la técnica al día siguiente, que el bastardo, según todas las apariencias, estaba demasiado orgulloso para leer. Eso parecía ser un patrón entre ellos. Para Naruto, sin embargo, había sido una puerta a habilidades completamente nuevas, y no desdeñables en eso. Cuando Sasuke declaró enojado que no podía encontrar otro equipo al que atacar con sus ruidosos compañeros de equipo dando vueltas, y que bien podrían acampar, Naruto colocó cables de advertencia y de viaje por todo el lugar donde se iban a quedar. El Uchiha estaba ocupado haciendo pucheros. Probablemente nunca perdonaría a Naruto por haberle salvado la vida de Gaara usando un Earth Flow River para transformar la arena de Gaara en barro un instante antes de que el Desert Demon matara desordenadamente el orgullo y la alegría de Konoha. Incluso había salvado las pelotas de Sasuke, lo que Naruto sintió que estaba siendo particularmente generoso al hacerlo. No, haber rescatado a Uchiha, literalmente, de las garras de la muerte no le había valido más que una mayor inquietud. Los Uchihas no tienen que ser rescatados y los Uchihas no quieren ser rescatados, y los Uchiha lo tuvieron bajo control todo el tiempo, así que ¿por qué tuviste que interferir? Patético. ¿Qué pasó con la conferencia de Kakashi sobre el trabajo en equipo? Oh, cierto, solo se aplicaba a Naruto, quien tenía que apoyar al favorito del maestro sin importar cuánto dolor estuviera siendo. La siguiente repetición después de su descubrimiento de esos pergaminos en el apartamento de Sasuke hizo que Naruto le enseñara a Gaara cómo sacar la máxima cantidad de sangre y dolor de un bastardo melancólico. Ahora estaba pensando que podría ser debido de nuevo, pronto. Los ojos de Sakura se abrieron en estado de shock cuando Naruto envió más de 100 clones sobre el campamento para preparar el área inmediata, algunos cavaban pozos o aparecían trampas de troncos que caían, que al menos podía entender, mientras que otros ocultaban pequeñas etiquetas de papel por toda la zona. Su mandíbula finalmente se abrió de par en par cuando el genin que siempre había descartado como inútil fortificó toda el área con trampas y cosas que ni siquiera podía entender.
Finalmente, cuando lo que supuso era que el original saltó a un pozo poco profundo pero ancho en el centro de este laberinto de muerte y levantó una serie de muros de tierra, luego aplicó otra técnica que le permitió a uno controlar la tierra y la piedra para dar forma a todo el asunto. En una cúpula, que luego creó la apariencia exterior para que pareciera simplemente otro afloramiento rocoso, de los cuales había muchos en este bosque, ella se acercó a Sasuke donde él estaba cavilando. Sasuke, susurró aterrorizada. Yo, creo que este podría no ser nuestro Naruto. Parece, ay. La kunoichi había sido arrojada por su cabello y sujeta al suelo, un kunai sostenido a una pulgada de su ojo por un sombrío Naruto, quien luego la soltó de inmediato, enfundando el arma. Ay. Si te hubiera querido muerto, estarías muerto. Y salvé a Sasuke antes, lo que significa que ambos me deben la vida. Ahora cállate y déjame trabajar. Si supieras algo sobre mí, sabrías que tengo enemigos que me quieren muerto. Esta es una oportunidad perfecta para ellos, y no confío en que la desperdicien. Así que entra, el refugio está construido. Estarás a salvo allí, al menos eso creo. Naruto no conoce ningún jutsu de la tierra. Sakura se alejó de él, temblando. Naruto puso los ojos en blanco. De acuerdo, había fallado bastante en ese papel de actuar como yo mismo, pero de todos modos su atención apenas estaba en ellos. Difícilmente eran el problema. No, podía decir que algo importante vendría acechándolos pronto, y en este bosque en este momento algo importante significaba Orochimaru. Eso significaba que tenía que meter a las víctimas dentro y a cubierto pronto. Sí, lo sé. ¿Y sabes por qué? Porque sé leer. Él le dio una bofetada en la cara con el pergamino sobre las técnicas de la tierra y, mientras ella luchaba con eso, la agarró del brazo y a la fuerza la hizo marchar hacia la entrada oculta del pastillero de piedra oculto que había construido, 2 clones más trayendo a Uchiha atado con cables unos segundos después. La entrada se selló con un rotundo boom. Sentido por todos en el interior, dejándolos en total oscuridad, que se iluminó un momento después por una bola de algo blanco sostenido en la mano levantada de Naruto. Un jutsu de campamento, una técnica de relámpago muy pequeña, que se usa para proporcionar luz para leer para que el ninja pueda leer notas o mapas o cosas. Lo encontré en un pergamino que recibí de Hinata, le mintió a Sakura antes de que pudiera sospechar más de él. La kunoichi asintió, aún aterrorizada y poco convencida. Naruto, ¿qué dice Kakashi que es más importante? Ella lo probó. Trabajo en equipo, pero luego va y demuestra que no cree en lo que dice, dejándonos a todos esperándolo mientras él desperdicia horas cada mañana, una acción que dice que no nos respeta ni le agradamos. Ya un par de clones habían tomado pilas de madera y habían puesto una fogata, que otro Naruto encendió chasqueando los dedos para crear una llama en el extremo de una, que luego aplicó a la madera. Otra técnica de campamento, explicó el original. Aquí está el pergamino en el que están. Se lo arrojó casualmente. Tienen algunos realmente útiles. El que ya viste para leer, y el que enciende fogatas y cosas por el estilo. También hay uno para condensar el agua del aire para llenar tu cantimplora, uno que usa el viento para borrar las huellas detrás de ti, otro de viento para dispersar el humo o disimular los olores. Luego tienes una técnica de tierra para ablandar el suelo para hacer una almohadilla para dormir, que luego puedes revertir por la mañana para eliminar los rastros de tu campamento, otra técnica de tierra para eliminando los desechos corporales, dispersándolos a través de una amplia área de terreno para que tampoco puedan usarse para rastrearlo. El chico se encogió de hombros descuidadamente. Todos son muy pequeños, pero hacen que la vida en la naturaleza sea más segura y más cómoda. Sin embargo, si fueras a aprender uno, elegiría el de agua que te permite lavar la ropa o los platos, o darte un baño. Si no le importa un lavado fuerte con agua fría. Si estamos aquí un par de días, lo necesitará. Se escuchó un estruendo desde afuera que no fue causado por ninguna de las copias de Naruto, y miró hacia las paredes. Pero no creo que tengamos tiempo. Si eso es lo que creo que es, entonces todos vamos a morir. Y fin del capítulo.